Bienvenidos jóvenes, hoy resolveremos algunos ejercicios sobre funciones y límites. Para el ejercicio número 1 nos presentan la siguiente función cuadrática, cuyo dominio se encuentra de -2 abierto a 4 cerrado. Nos piden calcular el rango de manera analítica. Lo primero que vamos a hacer con este tipo de ejercicios es expresar esta función a que solo contenga una variable x. Para ello utilizaremos el método de completar cuadrados. Observe, teniendo ya el término cuadrático, el término lineal, podemos partir en obtener el tercer término. Para ello tomamos el valor numérico del término lineal, el cual es 4, sacamos la mitad 2 al cuadrado 4, más 4, y como este número no se encontraba anteriormente en nuestra función, lo restamos y añadimos el otro valor original de la función. Ahora bien, los tres primeros términos conforman un trinomio cuadrado perfecto, lo cual resulta en ser un binomio al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, y el menos 4 más 8 se operan y da como resultado más 4. Ahora sí, a partir de nuestro dominio, el cual toma el siguiente intervalo, todos los valores que sean mayores a menos 2 y menores o iguales a 4, vamos a construir esta función y partiendo del valor x. Para ello podemos observar que tenemos un x menos 2 al cuadrado más 4. El primer paso es sumar un menos 2 a esta desigualdad. Nos quedaría entonces menos 2 y menos 2, menos 4, menor a x menos 2, menor o igual a 4 menos 2, 2. Ahora bien, de acuerdo con la función, ya tenemos el x menos 2, debemos elevarlo al cuadrado. Pero recuerde que si los extremos tienen signos opuestos, nosotros hacemos uso del siguiente teorema, que explica lo siguiente. Colocaremos x menos 2 al cuadrado mayor o igual que 0, y aquí vamos a elegir aquel extremo que elevado al cuadrado sea mayor. Resulta que menos 4 al cuadrado da 16 y sería mayor que 2 al cuadrado siendo 4. Ahora tenemos que observar la desigualdad con la cual estaban asociadas estos extremos. Para el caso de menos 4 estaba asociado con el menor, así que colocamos menor, menos 4 al cuadrado, 16. Por último, para tener el valor de y, de la función, sumamos 4 a los valores de nuestra desigualdad. Siendo así, 0 más 4, 4, menor o igual a x menos 2 al cuadrado más 4, menor a 16 más 4, 20. Con ello, tenemos que el rango de la función será desde 4 cerrado a 20 abierto. Ejercicio número 2. Tenemos una función a trozos, el cual está dividido por lo siguiente. Dice, ¿no? Si toma valores menores a menos 3, trabajará con esta primera función. Y si toma valores mayores o iguales a menos 3, toma la siguiente función. Nos piden calcular el valor de a para que el límite de la función cuando x se aproxima a menos 3 exista. Para que esta función exista, los límites laterales deben ser iguales. Entonces, cuando calculemos el límite de la función, cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda, su límite debe ser igual al límite de la función cuando x se aproxima a menos 3 pero por la derecha. Entonces calculamos cada uno de esos límites. Primer paso, el límite de la función cuando x toma valores menores a menos 3 o valores por la izquierda a menos 3. Entonces, la función con la cual vamos a trabajar es con la primera función. Si nosotros evaluamos esta función, nos quedaría 5 por menos 3 al cuadrado más 23 por menos 3 más 24, todo esto sobre
menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3 más 6, cuyo resultado al sustituirlo directamente resulta ser 0 sobre 0, es decir, tenemos una forma indeterminada. Tenemos que eliminar la indeterminación, podemos partir de aquellos valores que se aproximan a este menos 3, el cual sería el factor x más 3, aquel factor que se aproxima a 0. Así que trabajamos primero con el numerador. El numerador es 5x al cuadrado más 23x más 24. Vamos a factorizarlo. Podemos utilizar el método de aspa simple, teniendo así 5x y una x, 8 y 3, ambos con signo positivo. Si multiplicamos en aspa, el resultado es 23x. Por lo tanto, 5x al cuadrado más 23x más 24 se puede escribir como 5x más 8 por x más 3. Y para el denominador, seguimos la misma secuencia. Decimos x al cuadrado más 5x más 6 será x por x y un 3 y un 2, ambos con signo positivo. Resulta que al multiplicar en aspa y estos productos al sumarlos, resulta 5x. Así que sus dos factores serán x más 3 por x más 2. Bien, vamos a reemplazar esos valores. Esto será 5x más 8 por x más 3 sobre x más 3 por x más 2. Podemos eliminar el factor que está produciendo esta indeterminación y quedarnos únicamente con la función 5x más 8 sobre x más 2. Redefiniendo nuestra función, el límite cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda de la función, que podemos reemplazarlo directamente como 5x más 8 sobre x más 2, es 5 por menos 3 más 8 sobre menos 3 más 2, cuyo resultado será 5 por menos 3 menos 15 más 8 menos 7 y menos 3 más 2 menos 1, es decir, 7. Así que el límite de la función cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda resulta ser 7. Ahora verifiquemos que si queremos que este límite exista, entonces el límite por la derecha también tiene que ser 7. Observemos, el límite, vamos a añadir aquí, el límite de la función, que sería a por x al cuadrado más 4a por x menos 1, cuando x se aproxima a menos 3 por la derecha, debe ser 7. Sustituimos directamente, tendríamos a por menos 3 al cuadrado más 4 por a por menos 3 menos 1 igual a 7. Esto resulta 9a menos 12a menos 1 igual a 7. 9 menos 12a resulta menos 3a. Y el menos 1 pasa al segundo miembro de sumar. 7 más 1, 8. Así que para que el límite de la función exista, el valor que debe asumir a es de menos 8 tercios. Ejercicio número 3. Nos piden calcular el límite de la siguiente función cuando x se aproxima a 5. Así que nuestro primer paso es aplicar una sustitución directa de esta función. Es decir, todo aquel valor de x será reemplazado por el valor al cual me estoy aproximando, que es 5. Así que reemplazamos. Tenemos la raíz de 5 menos 1 menos 2 sobre 2
menos la raíz cúbica de 5 más 3, el cual al operarlo resulta ser 0 sobre 0, una forma indeterminada. Tenemos que eliminar la indeterminación. Para ello hacemos uso de los factores racionalizantes, que por lo tanto tenemos el límite de la función cuando x se aproxima a 5, que vamos a indicar de la función raíz de x menos 1 menos 2 sobre 2 menos la raíz cúbica de x más 3. Bien, para resolver este tipo de ejercicios, primero observamos el numerador. Observe que tiene la raíz de x menos 1 menos 2. Entonces aquí tenemos dos términos que se están restando. Para poder eliminar esta raíz sería recomendable elevarlo al cuadrado. Así que uno de los procesos con los cuales podemos trabajar es con una diferencia de cuadrados. Para nuestro primer caso, entonces, buscamos hacer lo siguiente. La raíz de x menos 1, elevarlo al cuadrado. Pero hacer este procedimiento implica que también al número 2 debemos elevarlo al cuadrado. Es decir, esta expresión, que es una diferencia de cuadrados, sería la raíz de x menos 1 menos 2 por la raíz de x menos 1 más 2. Entonces, observe que la raíz de x menos 1 menos 2 ya lo tenemos. Ya tenemos uno de estos factores. Solo estaría faltando este segundo factor, al cual nosotros vamos a llamar el factor racionalizante 1. De esta manera, el factor racionalizante 1. Y para el segundo caso, también buscamos reducir esta expresión cúbica, esta raíz cúbica, y la mejor forma sería elevando al cubo, es decir, utilizando una diferencia de cubos. Tendríamos 2 al cubo menos la raíz cúbica de x más 3, todo esto al cubo. La diferencia de cubos no es más que 2 menos la raíz cúbica de x más 3, multiplicado por 2 al cuadrado, 4, más 2 veces la raíz cúbica de x más 3, más la raíz cúbica de x más 3 al cuadrado. Ahora bien, a este factor lo conoceremos como el factor racionalizante 2. Vamos a añadir estos factores para obtener los respectivos diferencia de cuadrados y diferencia de cubos. Así que mi límite de mi función cuando x se aproxima a 5 será, por ejemplo, en el primer caso, la raíz de x menos 1 menos 2 multiplicaremos por el factor racionalizante 1. Pero como este factor no estuvo en la función original, necesitamos también añadirlo en el denominador. De igual modo, para el segundo factor, 2 menos la raíz cúbica de x más 3, añadimos el factor racionalizante 2. Pero de igual forma que el factor racionalizante 1, al añadirlo en el denominador, también lo vamos a añadir
en el numerador. Muy bien, teniendo esos elementos, podemos operarlos, es decir, estos dos factores conforman una diferencia de cuadrados y en el caso del denominador, estos otros dos factores, una diferencia de cubos. Así tenemos que el límite de la función, es decir, la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, multiplicado por el factor racionalizante 2 sobre 2 al cubo menos la raíz cúbica de x más 3 al cubo multiplicado por el factor racionalizante 1 cuando x se aproxima a 5. Así que este resultado nos queda así: x menos 1 menos 4, x menos 5, por el factor racionalizante 2. En cambio, en el denominador, 2 al cubo es 8, menos, vamos a colocar 8 menos, abrimos paréntesis, x más 3, por el factor racionalizante 1. Desarrollamos el factor del denominador, el cual me quedaría 8 menos x con menos 3, es decir, 5 menos x, multiplicado por el factor racionalizante 1. Así que ese factor vamos a expresarlo de la siguiente manera. Será, en lugar de colocar 5 menos x, pondremos menos, paréntesis, x menos 5, por el factor racionalizante 1. De esta forma, el factor que produce la indeterminación se puede cancelar, teniendo así el límite, cuando x tiende a 5, de la función factor racionalizante 2, el cual es 4 más 2 por la raíz cúbica de x más 3, más la raíz cúbica de x más 3 al cuadrado, sobre menos factor racionalizante 1, que es la raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Al sustituir directamente el valor de x por 5 en mi función, tenemos 4 más 2 veces la raíz cúbica de 5 más 3 más la raíz cúbica de 5 más 3 al cuadrado. Todo esto sobre menos la raíz cuadrada de 5 menos 1 más 2, el cual resulta 4. Raíz cúbica de 8 es 2 por 2 es 4. La raíz cúbica de 8 es 2 al cuadrado 4, sobre raíz cuadrada de 5 menos 1, 5 menos 1, 4, su raíz cuadrada es 2, más 2 es 4, menos 4. 4 más 4 más 4, 12, sobre menos 4, el cual resulta menos 3. En este ejercicio nos pide calcular y analizar la intersección de ejes, simetría, extensión, que es el dominio y el rango, asíntotas, y graficar la función. Para el siguiente ejercicio, primero vamos a calcular la intersección con los ejes. Y para que exista intersección con los ejes, tenemos que encontrar primero la intersección con el eje X, y esto se obtiene cuando Y es igual a 0.
De nuestra ecuación tendríamos que x más 2 sobre x menos 4 sería igual a 0. En este ejercicio es evidente que el valor que debe asumir x para verificar la ecuación es menos 2. Luego tenemos un punto de corte que es en menos 2,0. Asimismo, habrá intersección en el eje y cuando x sea igual a 0. Por lo tanto, y será igual a 0 más 2 sobre 0 menos 4. Este valor resulta ser menos 1 medio. Así que, por lo tanto, tenemos un punto de corte que es en el punto 0, menos 1 medio. Ahora verificaremos la simetría de esta función. Para ello tenemos en cuenta tres casos. Primero, simetría existente con el eje x. Esto sucede cuando en mi ecuación el valor de y se sustituye por el valor de menos y el resultado de la ecuación debe ser el mismo. Así que vamos a sustituir el valor de y por menos y observemos que nuestra ecuación queda de la forma menos y igual a x más 2 sobre x menos 4, un valor en el cual al multiplicar por menos 1 en ambos miembros tenemos menos x más 2 sobre x menos 4, una ecuación totalmente distinta a la original. Por lo tanto, indicamos que no existe simetría con el eje x. Aplicamos el mismo criterio a continuación con el eje y decimos, para la ecuación original, modificamos el valor de x por menos x. Siendo así, la ecuación modificada, y igual a menos x más 2 sobre menos x menos 4. Se puede observar que el resultado final es muy distinto a mi ecuación original. Por lo tanto, no hay simetría. Y de igual modo, si nosotros consideramos simetría con respecto al origen, se indica que tanto el valor de x como el valor de y se cambian por un menos x y menos y respectivamente. Si esta nueva ecuación es igual a la original, existirá entonces simetría con el origen. Veamos. Menos x es igual a menos x más 2 sobre menos x menos 4. Podemos realizar lo siguiente, menos paréntesis x menos 2 sobre menos x más 4. Me quedaría menos y es igual a x menos 2 sobre x más 4, un valor muy distinto a nuestra ecuación original. Así que, por lo tanto, no hay simetría con el origen. A continuación, revisemos la extensión, el cual se calcula en dos partes. Primero, el dominio. Para calcular el dominio de la función, observa el problema, se tiene una función racional. Y en toda función racional se indica que su dominio, si no hubiese otra restricción, serán todos los reales, excepto aquellos valores que pudiese tomar x y volvieran al denominador 0. En este caso, el valor que puede volver al denominador 0 es 4. Así que mi dominio para esta función será todos los reales excepto el valor de 4. Para calcular el rango vamos a despejar el valor de x, así que tenemos y es igual a x más 2 sobre x menos 4, x menos 4 multiplica con y, x por y menos 4y va a ser igual a x más 2. A continuación,
x pasa al primer miembro y el menos 4y pasa al segundo miembro, siendo así x por y menos x igual a 4y más 2. Factorizamos, x por y menos 1 es igual a 4y más 2, así que x toma el valor de 4y más 2 sobre y menos 1, que también es una función racional, así que por lo tanto el rango de esta función toma todos los reales excepto el 1. Ahora vamos a calcular las asíntotas. Vamos a determinar como primer punto las asíntotas horizontales. Para calcular las asíntotas horizontales, nosotros vamos a utilizar límites al infinito. Así que el límite de mi función, que es x más 2 sobre x menos 4, cuando x toma valores que son infinitamente grandes, será, resolvemos este límite al infinito, me quedaría únicamente 1. Asimismo, resolvemos cuando mi función o cuando x toma valores infinitamente pequeños, cuyo resultado también me dará la unidad. Si nosotros calculamos las asíntotas verticales, hacemos lo siguiente. Partimos de nuestro dominio. Nuestro dominio está excluyendo un punto, que es el punto 4. Analicemos cuál es el comportamiento que tiene la función en el punto 4. Así que el límite de la función x más 2 sobre x menos 4, cuando x toma valores próximos a 4, pero por la izquierda. Esto, al sustituirlo directamente, resulta 4 más 2, 6, y 4 menos 4, 0. Pero si toma valores por la izquierda, supongamos que tomamos el punto 3.6, y 3.6 menos 4 es un valor negativo. Así que cuando nos aproximamos a 4 por la izquierda, la función decrece sin límite. En cambio, cuando nosotros consideramos el límite de la función, cuando x toma valores próximos a 4 pero por la derecha, el resultado será totalmente distinto. Es decir, cuando me aproximo por la derecha, la función crece sin límite. Así que procedemos ahora con todos los elementos que hemos hallado a graficar. Vamos a graficar la función x más 2 sobre x menos 4. X más 2 sobre x menos 4. Definimos nuestro plano cartesiano, hacerlo un poco más grande por aquí. Los puntos de intersección con los ejes, tenemos el eje X y el eje Y, de acuerdo con el problema, los puntos de intersección están en menos 2,0 y 0, menos un medio. Menos 2,0, punto A, y 0, menos un medio será el punto B. Asimismo, tenemos dos asíntotas, una asíntota horizontal, y igual a 1, y una asíntota vertical, x igual a 4. Y igual a 1, y x igual a 4. Considerando una tabla de valores, nosotros procedemos a agregar estos puntos y luego unirlos hasta formar la curva de la función. Y con ello concluimos con este ejercicio. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto.